Sudán del Sur es el país más nuevo del mundo. Logró su independencia el 9 de julio de 2011, luego de un largo camino lleno de luchas y tragedias. Este país es uno de los más pobres del planeta, a pesar de los grandes recursos petroleros que tiene. De mayoría nominal cristiana, pero con una presencia fuerte de las antiguas creencias tribales. Hoy vamos a hacer un recorrido intentando entender a este particular país africano. Los pueblos que habitan Sudán del Sur son en su mayoría de origen nilótico. Esta rama humana tiene rasgos culturales, lingüísticos y físicos muy característicos. En el aspecto físico, los nilóticos tienen en general una piel muy oscura, más incluso que los otros africanos. Son también en general muy delgados y altos, siendo el promedio de altura más de 1,82 m y el peso promedio poco más de 58 kilogramos. Obviamente hay muchas personas de ese origen que no comparten dichas características o solo tienen alguna de ellas, pero en general los sursudaneses tienen ese aspecto. Algunas evidencias apuntan a que grupos nilóticos se habrían asentado en el actual Sudán del Sur en el siglo X aproximadamente, coincidiendo con la decadencia de los reinos nubios cristianos que influían en la zona. Otra versión dice que los actuales grupos nilóticos que habitan el país tuvieron su origen en el llamado Sud, zona de ese mismo país bastante inhóspita, desde la cual se expandieron. Sea cual sea la versión correcta, hasta el día de hoy son los nilóticos el grupo mayoritario y predominante del país. Otros grupos etnolingüísticos tuvieron gran influencia, como los Sande, originarios de África Central, que se impusieron a los nativos ya en el siglo XVI y mantuvieron cierto poder hasta la llegada de los británicos. En 1821 el sultanato de Fung, en Sudán, es conquistado por una expedición turco-egipcia. Sucesivas expediciones penetran cada vez más al sur, conquistando el actual Sudán del Sur. Se establecieron fuertes en el área, pero dado lo difícil del terreno, las enfermedades, las deserciones y lo lejos que se encontraban de las fuentes de abastecimiento, el control efectivo en el área era imposible. Ya en 1851, por presión de los británicos principalmente, el gobierno egipcio abrió la zona a los europeos. Distintas misiones comerciales buscando marfil llegaron al Sudán del Sur. También llegaron misioneros cristianos. A esto hay que sumarle las expediciones comerciales de sudaneses y comerciantes del mundo islámico. Pero quien más éxito tuvo fue un comerciante de Jartum, perteneciente a una tribu afroárabe sudanesa. Al-Zubair Rama Mansur construyó un imperio comercial basado en la esclavitud y el comercio de bienes deseado por los europeos, como el previamente nombrado marfil. Podemos ver que esta zona del mundo está en la mira de distintos imperialismos, como el británico y el otomano, así también como en la mira de comerciantes ambiciosos de distintos orígenes. A diferencia de Sudán, el Islam no pudo difundirse demasiado en la región. Factores geográficos y culturales parecen haber jugado un rol importante en esto. Con la creciente influencia británica, distintos gobernadores de ese origen fueron nombrados en Sudán y en la creada provincia de Ecuatoria, fundada por Samuel Baker. Esta provincia coincide bastante con los actuales límites de Sudán del Sur. El sucesor de Baker fue Charles George Gordon. Este personaje participó del suceso más importante de la historia sudanesa, que fue el levantamiento del Mahdi, un sudanés que decía ser el Mesías del mundo islámico, en 1878. El Mahdi logró hacerse del control de todo Sudán prácticamente, y sus fuerzas asesinaron a Gordon, que estaba refugiado en Jartum con sus soldados. Sudán quedó destruido luego del levantamiento, donde millones de personas perecieron. Sudán del Sur, sin embargo, no sufrió de lleno estos sucesos, pero quedó aislada del resto de Egipto. Luego de la derrota del Mahdi, Sudán y Ecuatoria se unieron en una misma unidad administrativa. Los británicos fomentaron el cristianismo en el sur, mientras dejaron que el Islam dominara el norte. Se hicieron algunas obras de infraestructura y mejoras educativas y de sanidad, pero muy limitadas, por lo que la mayoría de la población de Sudán del Sur permaneció viviendo un modo de vida más o menos pastoral. Ya en 1956, Sudán obtiene su independencia tanto del Reino Unido como de Egipto. Es notable que la primera guerra civil sudanesa precede la independencia y comienza en 1955. Esta guerra se desencadena por las tensiones entre el sur y el norte. Muchos sureños querían más representación y más poder, que estaba concentrado en el norte. Esta guerra dura hasta 1972. Una década después comienza la Segunda Guerra Civil Sudanesa, desencadenada por la implantación por parte del gobierno de Gaafar Nimeiri de un gobierno islámico y la Sharia, incluso en el sur no musulmán. Esto lleva nuevamente al surgimiento de guerrillas separatistas que se unifican bajo el mando de John Garang. Este movimiento contó con el apoyo de muchos gobiernos de distintos países, entre los cuales podemos contar a Israel, Etiopía, Estados Unidos, Kenia, Uganda, Reino Unido, China y muchos más.
Esta fue la guerra civil más larga de África, durando 22 años. El conflicto produjo cientos de miles de muertos y millones de desplazados. En 2005 se firmó un acuerdo de paz que llevó a que en 2011, luego de un referéndum, Sudán del Sur lograra su independencia. Pero menos de 2 años después, las tensiones entre los distintos grupos sursudaneses estallaron, provocando una guerra civil que dura hasta nuestros días, aunque se están haciendo grandes avances en la búsqueda de paz. Hay que entender que Sudán del Sur es un país muy atrasado en todos los aspectos. No hay una identidad nacional unificada y las distintas identidades tribales son todavía muy fuertes. Los dos grupos principales son nilóticos, los Dinka y los Nuer. Los Dinka llegan a un 35% de la población aproximadamente, mientras que los Nuer son un 15%. El resto son Shilluk, Asande, Bari, Kuku, Didinga, Ndongo, Bongo, Lango y muchos otros grupos. En cuestión religiosa, la situación tampoco es tan simple. Como dije al principio del video, nominalmente la mayoría de la población es cristiana, pero las creencias tradicionales siguen siendo muy fuertes. A esto hay que sumarle unos cientos de miles de musulmanes. Es muy difícil poder tener buenos datos, dadas las condiciones del país, sumado a que casi siempre hubo un estado de guerra. De hecho, desde 1956 solo hubo 10 años de paz en Sudán del Sur. Estos conflictos cobraron la vida de 2 millones de personas, desplazaron a 4 millones internamente y provocaron la migración masiva hacia otros países, donde se calculan que viven actualmente más de 1 millón de sursudaneses. En el país residirían alrededor de 11 millones de personas. Los ingresos de Sudán del Sur dependen casi totalmente del petróleo, llegando a un 98% de ellos. La mayoría de las personas siguen dependiendo del modo de vida tradicional para su subsistencia. A pesar de esto, el sector agropecuario está en declive, en parte por las pésimas condiciones de seguridad y en parte por la entrada masiva de ayuda alimentaria que distorsionó el precio de los alimentos. Hoy en día se importan alimentos a un precio bastante elevado a otras naciones africanas. El país además tiene deudas de miles de millones de dólares con el Club de París, el FMI e inversores privados. La infraestructura es casi inexistente, contando con apenas 10.000 kilómetros de rutas pavimentadas. Las vías férreas suman 248 kilómetros yendo de la ciudad de Wau hacia Sudán. Hay planes de extender la línea hasta la capital Juba y también para construir vías hacia Uganda y Kenia, pero no es claro si esto se va a materializar pronto. Hay aeropuertos internacionales en Juba, que es el más importante, y también en Malakal, en Wau y en Rumbek. El desarrollo humano es bajo y el país tiene muchos de los peores indicadores del mundo. Por ejemplo, tiene la tasa de mortalidad materna más alta del mundo, con 2.053 cada 100.000 nacimientos. La tasa de fertilidad está bajando en los últimos años, llegando a 4,86 hijos por mujer. Esto convierte a Sudán del Sur en un país joven, donde la mayoría de la población tiene menos de 18 años. La sociedad sursudanesa sigue estando fuertemente influenciada por la cultura tribal. Hay que entender que la mayoría de la población sigue viviendo en zonas rurales, sin acceso a la electricidad, sin médicos, sin rutas ni escuelas. La tasa de analfabetismo supera el 80% en los adultos y menos del 40% de los niños en edad escolar están matriculados, por lo que es esperable que esto mejore, pero muy poco en los próximos años. En ese contexto es evidente que las tradiciones y las estructuras premodernas puedan mantenerse fuertes. Uno de los aspectos culturales que se mantiene es el deporte de las luchas, que son muy populares y que de hecho sea probablemente el deporte más popular del país. Aunque también está el fútbol, que es el deporte que más viene creciendo, pero habrá que ver si se puede desarrollar en el contexto de Sudán del Sur. Esta nación africana, la más nueva del mundo y una con más cantidad de habitantes jóvenes, está en una situación mala actualmente. Pero de llegar a lograr la paz, tal vez pueda usar sus recursos naturales para poder comenzar el camino hacia el desarrollo. Para esto, sin duda deberá superar las divisiones tribales, que se manifiestan en algo tan importante como el idioma, por ejemplo. El inglés es el idioma oficial, junto a los lenguajes tribales, a lo que hay que agregarle el árabe de Juba, un dialecto local del árabe que es usado ampliamente como idioma franco. Que todo el país sepa por lo menos un idioma común, sea cual sea, parece ser algo que mejoraría significativamente la integración nacional sursudanesa. Bueno, conocían a Sudán del Sur, comenten debajo. Espero que les haya gustado el video. Estoy haciendo más sobre las naciones africanas y voy a traer todavía mucho más sobre las naciones africanas que no son tan conocidas en el mundo hispano. Pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias por su tiempo y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.